otros aspectos, la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje para dar paso a los tribunales laborales integrantes del Poder Judicial de la Federación y del de los Estados de la República. Asimismo, prevé la creación de centros de conciliación en el ámbito local y de un organismo descentralizado en el ámbito federal que ejercerán la función de conciliación obligatoria para las partes en conflicto y además deberán de llevar el registro de los contratos colectivos y de las organizaciones sindicales conjuntamente con todos los procesos administrativos relacionados. Así dice esa reforma. El funcionamiento e integración de estos centros de conciliación y del organismo descentralizado, se dice, estaría determinado en las leyes locales de cada entidad federativa y en la Ley Federal del Trabajo, respectivamente. Hasta ahí tendríamos establecida la materia de la reforma laboral que hoy nos ocupa, pues se trata de reglamentar la forma en que se integrarán y operarán los tribunales de lo laboral, los centros de conciliación locales y el órgano descentralizado federal, hoy propuesto como Instituto Federal de Conciliación y Registros Laborales. No obstante, los autores de la iniciativa de referencia van un poco más allá y pretenden que también se abarque la desregulación de la subcontratación u outsourcing, de la cual habla muy bien porque es un tratadista que lo ha estudiado bastante, nuestro amigo Sánchez Castañeda, y decía, pretenden la desregulación de la subcontratación para favorecer a las empresas que por esta vía eluden obligaciones patronales. Indudablemente, esto no es materia de la reforma constitucional de febrero de 2017 antes citada y por lo tanto debe de salir de la discusión legislativa en este proceso. Por cuanto hace a la iniciativa que nos ocupa, dice que busca modernizar la impartición de justicia y garantizar la tutela judicial efectiva de todas las personas. Es decir, pone en la balanza de la justicia en un plano de igualdad al patrón y al trabajador. Igualdad que, por supuesto, no existe. Se dice también que esta iniciativa de reforma laboral responde a las demandas de la sociedad mexicana de acceder a una justicia cercana, objetiva, imparcial y eficiente. Pero hasta ahora no conocemos de ningún foro de discusión o encuesta promovida por los autores de esta iniciativa para conocer las demandas de la sociedad mexicana, como ellos lo dicen, y menos aún de los trabajadores. Yo hasta dudaría que hubieran hecho algún evento como este en sus propias centrales obreras. Se dice también, el procedimiento laboral, que se propone, inicia con una instancia obligatoria de conciliación, de tal suerte que la no sumisión a esa instancia implicaría la pérdida del derecho de acción ante los tribunales laborales, porque, como lo señalan los autores de la iniciativa, para admitir a trámite la demanda, la parte actora debe acompañar necesariamente la constancia que acredite la conclusión del procedimiento de conciliación sin acuerdo entre las partes, entre otros requisitos. No obstante, por cuestión de tiempo me referiré solamente a la función del registro de sindicatos y contratos colectivos y del Tribunal de lo Laboral en materia de huelgas, por considerar estos temas de la mayor relevancia. En la reforma laboral de 2012 se ratificó el criterio previsto en el artículo 357 de la Ley Federal del Trabajo y
expresado también en el artículo 2 del convenio 87 de la OIT, a que ya hacía referencia a nuestro amigo Arturo, en el sentido de que tanto los trabajadores como los patrones tienen el derecho de constituir las organizaciones sindicales sin autorización previa. Sin embargo, el registro sindical ha sido por años una forma de autorización previa para la existencia de los sindicatos, toda vez que, aunque se diga lo contrario, un sindicato sin registro prácticamente no surte efectos ante nadie. Tomando en cuenta que el artículo 368 de la iniciativa que analizamos establece que el registro del sindicato y de su directiva, otorgado por el Instituto, produce efectos ante todas las autoridades, es válido entonces la interpretación a contrario sensu respecto de que un sindicato sin registro no produce efectos ante autoridad alguna. Y si a esto se le agrega la normatividad del artículo 374 del mismo ordenamiento que complementa esta disposición y que prescribe los sindicatos legalmente constituidos son personas morales y tienen capacidad para, entre otros aspectos, defender ante todas las autoridades sus derechos y ejercitar las acciones correspondientes. Entonces tenemos que solo los sindicatos que pueden actuar ante las autoridades son los legalmente constituidos, y los legalmente constituidos son los registrados, porque el registro de los sindicatos produce efectos ante todas las autoridades. Consecuentemente, el registro se interpreta como una autorización previa que contraviene la garantía de libertad sindical prevista en el citado artículo 357 y en el artículo 2 del convenio 87 de la OIT. Al respecto, el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha resuelto en los siguientes términos con relación a este tema. Aun cuando el registro sea facultativo, si de él depende que las organizaciones puedan gozar de los derechos básicos para poder fomentar y defender los intereses de sus miembros, el mero hecho de que en tales casos la autoridad encargada de la inscripción goce del derecho discrecional de negarlo, conduce a una situación que apenas diferirá de aquella en que se exija una autorización previa. Es decir, el registro sindical es a todas luces contrario a la propia ley y contrario a un convenio internacional de la OIT. También de esta iniciativa me preocupa en lo particular que se cancelarían prácticamente los contratos colectivos de trabajo para los sindicatos gremiales, los cuales deberán estar a lo que negocie el sindicato de empresa o de industria titular del contrato, y que prácticamente siempre son los sindicatos blancos, salvo excepciones. Toda vez que registrado un contrato colectivo por un sindicato de empresa o industria, dicho contrato no podrá dividirse para cada gremio existente en la empresa. Es importante que se conserve la figura del depósito del contrato colectivo prevista en el artículo 390, pero la iniciativa en su artículo 390 bis que agrega, reglamenta el registro del contrato colectivo, y aunque el artículo 1100 precisa que dicho registro es de carácter declarativo, al otorgarle al instituto la facultad de negar el registro, automáticamente deja de tener ese carácter declarativo, pues como se reitera en el artículo 1101, el registro produce efectos ante todas las autoridades.
si no se otorga el registro del contrato colectivo, y esto es grave, ese contrato no surtiría efectos legales, lo cual resulta inadmisible. Asimismo, resulta cuestionable que baste con el hecho de que se solicite el registro de un contrato colectivo para que no proceda el emplazamiento a huelga por firma de contrato colectivo, pues una empresa que prevea que lo podrían emplazar a huelga por esa razón, bien podría solicitar a un sindicato blanco que promueva el registro de un contrato colectivo para frenar la posibilidad de esa huelga. Pero sobre todo, resulta grotesco que se proponga un artículo 1008 en el cual se obliga a los sindicatos que emplacen a huelga por firma de contrato colectivo a que demuestren que sus representados quieren y han solicitado en forma expresa que ese sindicato los represente y que a su nombre emplace a huelga, además de probar que esos trabajadores cumplieron con los requisitos estatutarios de ingreso al sindicato, algo por demás contrario a la autonomía sindical prevista en la ley y en el convenio 87 de la OIT. Considero asimismo que los artículos 1017 y 1023 de la iniciativa resultarían inconstitucionales, pues la Constitución establece que la huelga es un derecho de los trabajadores, no de los patrones. Pero esas propuestas normativas modifican este criterio al prever en la primera de ellas que sean las partes y no los trabajadores emplazantes, como actualmente está regulado, quienes puedan solicitar la prórroga del estallamiento de la huelga, en tanto que el artículo 1023 otorga el derecho a los patrones de solicitar que se califique la imputabilidad de la huelga después de los 30 días de estallada, a efecto de darla por terminada con la resolución de la autoridad. Entonces, se deja en manos de los patrones decidir cuándo se va a terminar la huelga. Absurdo, es inconstitucional, vamos. El derecho de los patrones es el paro. Quieren hacer paro, que lo hagan, que lo justifiquen y lo hagan, pero la huelga es un derecho constitucional de los trabajadores. A grandes rasgos y por la falta de tiempo, me remito a presentar estos comentarios y estaríamos a su disposición por si hay preguntas.